Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este vídeo de visión semanal de Serenity Markets, donde tocaremos los principales puntos que hay que tener en cuenta de cara a la próxima semana en Wall Street y en los mercados financieros en general. No nos centramos solo en Estados Unidos. Antes de empezar, sí que quería decir que el miércoles es festivo, media sesión, es decir, solo abrirá Wall Street hasta la 1 de la tarde en Nueva York, 7 de la tarde, creo, hora en España, mientras que el jueves permanecerá cerrada completo debido al festivo del 4 de julio en Estados Unidos. En Europa sí que es cierto que todo transcurrirá con normalidad, pero evidentemente, como cuando cierra Estados Unidos, pues sí que es cierto que suele haber menos volatilidad, menos movimientos. Aunque todo se ha dicho, en estos momentos hay más incertidumbre y volatilidades por parte de Europa que por parte de Estados Unidos. Lo cierto es que el día de hoy es 2 de julio de 2024 y eso significa que estamos en el periodo estacional más positivo del año. Observen que los 15 primeros días de julio ha sido el mejor periodo estacional para el comercio en el S&P 500 desde el año 1950. Fíjense que además con mucha diferencia es bastante positivo. El S&P 500 ha sido positivo durante 9 julios consecutivos con un retorno promedio del 3,66%. El último julio negativo fue en 2014. Desde 1928, el 3 de julio tiene la tasa de aciertos más alta de días positivos para el S&P 500 con 72,41%, seguido de ayer, 1 de julio, que fue de 72,06%. Un día ayer en el que fue positivo para el S&P 500, pero sí que es cierto que bajo el capó, que si nos vamos a ver un poco más las profundidades del mercado, para nada fue un día positivo. De hecho, hubo un momento en la sesión de ayer donde el ETF de los 7 magníficos estaba subiendo un 1,15% y el S&P 500 estaba negativo, es decir, la debilidad en las pequeñas compañías ayer era bastante clara. El Nasdaq ha sido positivo durante 16 julios consecutivos con un retorno promedio del 4,64%. Los mejores días del año son el 1, el 2, el 3 y el 5 de julio. ¿Por qué es un rendimiento tan positivo estas primeras 2 semanas del primer semestre, del tercer trimestre? Bueno, pues fíjense cómo el 30 de junio, el 1 de julio, perdón, se dan una gran entrada por parte de los rebalanceos de inicio de mes y de inicio de trimestre y de inicio de semestre. Observen, aproximadamente 9 puntos básicos de nuevos fondos se ponen a trabajar cada julio. Si hay 29 billones de dólares en activos, estos son aproximadamente 26.000 millones de dólares en flujos de entrada para julio, mientras que, por ejemplo, los meses de agosto y septiembre son salidas. Evidentemente, mucha asignación pasiva robótica, que esto hace referencia a los indexados, y hay mucho más dinero que va al índice S&P 500 como tal, que no, por ejemplo, al índice S&P 500 equiponderado. Además de eso, también tenemos los niveles CTA. Los CTA, los fondos buscadores de tendencia, en este momento son compradores para lo que se llama una cinta plana, es decir, para un mercado que ni va al alza ni va a la baja. Fíjense, el mercado plano, compradores 1.200 millones, 4,1 fuera de España. Mercado al alza, 11.000 millones, mercado a la baja sí que es cierto que son vendedores por 21.000 millones, pero los niveles para a la baja son en el corto plazo 5.335, mediano plazo 5.105 y largo plazo 4.725. Muy lejos estamos de estos principales niveles. Por tanto, tenemos tanto las asignaciones positivas de julio como los niveles CTA. Es un sentimiento que provocan esta estacionalidad tan favorable en julio. Además de esto, fíjense que durante este fin de semana, desde Goldman Sachs, concretamente Tony Pasquarello, ha sido un tanto negativo respecto a lo que va a pasar tras esta estacionalidad positiva. Generalmente el 17 de julio ha marcado el punto máximo del mes y sí que es cierto que a partir de ahí, el mes de agosto ha sido un poco más débil para luego tener esta corrección preelectoral. Fíjense lo que nos dice: una vez finalizada esta ventana de negociación positiva, el mercado será vulnerable a una corrección preelectoral. Nos está poniendo un poco en preaviso de que hay varios puntos. Cita la deuda, cita sobre todo la baja amplitud del mercado y cifra también esta incertidumbre un poco electoral, que también estamos viendo cómo está surgiendo efecto en estos momentos, porque si vemos en el día de ayer los datos de ISM manufacturero fueron inferiores a lo esperado, los precios no
sorprendieron y el empleo se vio desacelerado, pero sí que es cierto que vimos como, por ejemplo, los bonos se fueron dramáticamente al alza. Vimos como el rendimiento americano a 10 años saltaba al 4,48%. Y claro, vimos como, por ejemplo, la volatilidad de los bonos, aquí la tenemos en naranja, está totalmente desagregada de la volatilidad de la renta variable. Nos preguntamos qué es lo que ocurre por aquí, qué está pasando, por qué no vemos que la volatilidad vaya a la mano, porque la última vez que la volatilidad de los bonos fue tan alta, el VIX estaba en niveles de 18. Fíjense también, aquí tenemos en naranja el rendimiento americano de los bonos a 10 años, bueno, está inverso, es decir, son los bonos americanos a 10 años, y en naranja el Nasdaq, y generalmente tiene una correlación inversa bastante clara, y en estos momentos estamos viendo cómo el rendimiento americano a 10 años tiene mucha volatilidad, mientras que el Nasdaq se mantiene bastante sosegado, por así decirlo, sin grandes volatilidades. Y lo cierto es que si ponemos correlaciones son mucho más altas con el Russell 2000, con el S&P 500 equiponderado, Nasdaq equiponderado, porque el Nasdaq y el S&P 500 en estos momentos siguen liderados por estos famosas compañías que tienen un retorno extraordinario con respecto al resto, pero también porque tienen unos beneficios por acción y unas estimaciones de beneficios por acción extraordinarias con respecto al resto, pero sí que es cierto que están distorsionando mucho estas medidas, porque si comparamos, como digo, con el Russell 2000, bueno, pues vemos como el Russell 2000 no se ha comportado para nada de una forma positiva. Observen cómo en el día de ayer caía un 0,86% a medida que los rendimientos también alcanzaban niveles máximos en un mes. Por tanto, hay una correlación mucho más alta aquí que en... aquí hay una correlación mucho más alta con este tipo de índices que con los grandes índices, muy ponderados en este momento por esos grandes magníficos. Un pequeño paréntesis: si os interesa invertir en acciones y estáis buscando un broker interesante, os dejo abajo en la descripción información sobre Freedom24, colaborador de Serenity Markets, así que si os interesa, os dejo por ahí la descripción, en la descripción del enlace, y podéis ojear todo sobre el broker y demás. También aparecerá en algunos artículos. Y bien, dicho esto y cerrado este paréntesis, vamos a comentar a qué se debe esta volatilidad de los bonos, porque hay grandes factores, muchos factores en este momento. Uno de ellos, bueno, pues el fin de trimestre. Sí que es cierto que siempre que finaliza un trimestre, por ejemplo, sucedió en abril, pues hubo movimientos un tanto extraños en el mercado de bonos. Lo cierto es que en abril se vio impulsado, sobre todo ese 10 de abril, con un dato de IPC inferior a esperado. Es decir, hay movimientos un poco raros, pero hace falta un catalizador para que realmente los bonos vayan en una dirección o en otra. Esta semana tenemos datos de empleo, por tanto habrá que estar muy pendientes a ello. También un punto fundamental son las ventas desde Japón. Evidentemente en Japón están en este momento tratando de intervenir el yen y de fortalecer su divisa con respecto al dólar, y por tanto tendrán que vender dólares, tendrán que vender bonos estadounidenses, y teniendo en cuenta que son los mayores tenedores de bonos americanos, pues esto puede generar cierta incertidumbre. Luego, el gran riesgo de los bonos en este momento, evidentemente, es la estanflación. No tanto la estanflación, porque yo veo muy complicado que esto ocurra en una economía como la estadounidense, pero básicamente que los tipos se mantengan altos por más tiempo. Estos son factores de incertidumbre que generan ciertos problemas. Ahora, si me preguntas, Diego, ¿qué ha pasado desde el miércoles pasado, que es cuando los bonos se han disparado? Bueno, pues es que el miércoles pasado tuvimos el debate electoral, un debate en el que sí que es cierto que no ha habido mucho cambio de voto. Las apuestas se han disparado a favor de los republicanos, y fíjense lo que nos dice aquí: sugiere que la actual tendencia de venta de bonos está impulsada por las expectativas de los efectos económicos de una posible victoria de Trump, y que no hay razones inmediatas para esperar que esta tendencia cambie. Evidentemente, que gane Donald Trump es algo que fortalecería mucho al dólar, lo cual haría saltar también los rendimientos, pero claro, no me esperaba que esto lo hiciera saltar a fecha de 1 de julio, aún con tanto tiempo por delante. Pero bueno, es un hecho que las medidas de Donald Trump sí que es cierto que pueden provocar más tensiones con países tenedores de deuda americana, como por ejemplo puede ser China, y también es una realidad que esas medidas fortalecerían al dólar e impulsarían los bonos a la baja, los rendimientos al alza. Y luego un punto también ligado a todo esto es la política europea. En estos momentos la incertidumbre electoral en Europa está haciendo que los rendimientos de los bonos franceses, alemanes, salte considerablemente, especialmente los franceses, y eso también genera ciertas volatilidades en el mercado de renta fija americano. También el mercado de renta fija chino
Chino, japonés, a excepción del chino, es el único que se salva. También está, por ejemplo, el rendimiento superando el 1%, niveles de cierta tensión. El mercado de renta fija está muy interconectado, por tanto hay que tener todo muy en cuenta. Así que nada, dicho esto, un pequeño vistazo a lo que tenemos para esta semana. Tenemos en Japón, ya tuvimos el día de ayer datos de confianza del consumidor, sin mucho que reseñar. En la eurozona tuvimos datos de inflación alemana en el día de ayer, que estuvieron pues muy en línea con lo esperado, incluso por debajo. El día de hoy conoceremos datos de inflación y el miércoles en el de Europa conoceremos PMI de servicios. En Estados Unidos es una semana de datos de empleo y además con festivo, que eso también elimina un poco el volumen del mercado y puede generar mayores volatilidades. Ayer tuvimos un dato ISM manufacturero ya mencionado, inferior a lo esperado. Hoy tenemos ofertas de empleo JOLTS, también algún comentario Powell. Para mañana tenemos lo del miércoles y el jueves ISM servicios, peticiones iniciales de subsidio, datos de empleo ADP y las minutas del FOM. Y luego ya para el viernes, porque el jueves es festivo, conoceremos datos de empleo, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Goldman avisa de que puede haber un salto en la tasa de desempleo. Ojito que ya se situó en el 4%. Estos puntos pueden ser fundamentales también para ser catalizadores del movimiento también de los bonos, que vimos como el día de ayer caía. Vamos a ver si con datos de empleo inferiores a lo esperado sigue cayendo o si al contrario rebota, que es lo que debería de hacer. Así que estaremos pendientes como siempre en Serenity Market. Chao.